Y, ok, pues bueno, Señor, te damos las gracias, Padre, esta noche. Gracias, Señor, porque sabemos que tú eres la resurrección, Padre, y tú eres la vida. Ay, precioso Jesucristo, gracias por tu obra de redención. Gracias, precioso Jesús, por haber caminado, Señor, sobre esta tierra. Gracias, gracias por habernos enseñado, por haber dado tu vida, Señor, por nosotros, por habernos dejado tu espíritu, Señor. Y solamente tengo que decirte gracias. Gracias por tu obra en nuestra vida. Gracias, Señor, porque seguimos aprendiendo de ti. Gracias, precioso Espíritu de Dios, porque tú eres el que abres nuestro entendimiento. Tú eres el que nos das a conocer esas cosas tan maravillosas que tú has creado para los que te aman. Gracias, precioso Espíritu de Dios. Hoy te pido por cada una de las personas que se van a conectar, por las que van a ver esta grabación más tarde. Te pido, precioso Espíritu de Dios, que seas tú hablando en nuestra vida, hablando en nuestro corazón, que seas tú, precioso Espíritu de Dios, ayudándonos en el nombre de Jesús a entender, pero no solamente entender la redención, sino también a poder sacar el mayor beneficio a todo esto, Señor. Sabemos que todo lo que tú has hecho, Padre, es bueno. Toda dádiva, todo don perfecto procede de lo alto, Señor. Hoy yo te pido, precioso Espíritu de Dios, que seas tú tomando mi boca, que seas tú el Maestro dando esta enseñanza, que seas tú, Señor, haciendo esto en el nombre de Jesús. Te doy las gracias por cada persona, Señor, que va a ver esto. Y yo te pido, Señor, que seas tú, Señor, trayendo la revelación y el conocimiento a nuestra vida. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, Carmen es la que estás aquí, es Carmen. Creo que sí, ¿verdad? Bueno, pues vamos a comenzar con nuestra clase. La clase de hoy de verdad que, híjole, es un tema un poco intenso, es un tema precioso lo que es la redención, lo que nuestro Señor este, ha hecho, ha hecho por nosotros. Y bueno, vamos a comenzar. Y la redención. Ujú. Nuestro versículo clave viene en Primera de Pedro 1:19 y 20. Y esto dice así: sino que fue por la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha, Dios lo eligió como el rescate para ustedes. Ujú. Mucho antes de que comenzara el mundo, pero ahora, en estos últimos días, Él ha sido revelado por el bien de ustedes, ¿no? Aquí vemos que bueno, el objetivo de la lección es aprender a vivir la redención de Jesucristo. Es aprender a vivir esa redención, ese pago de pecados que Él ya pagó por un precio muy alto. Y aquí, como lo vemos en Primera de Pedro, ese precio fue su precio de sangre. Fue un precio valioso, fue un precio muy costoso, lo que tú y yo valemos. Valemos su preciosa sangre, esa sangre de verdad limpia, esa sangre sin pecado. Esa sangre es lo que tú y yo valemos. Esta clase, fíjate que cuando he estado estudiando este tema, que ya tengo un tiempo estudiándolo, noté algo importante. Esta clase tiene que ver mucho con la identidad de lo que nosotros somos en Cristo. Entonces, vamos a poder escuchar, ver cómo el Señor, de verdad, el Señor nos ama tanto, nos afirma tanto en su palabra, que quiero decirte que vamos a escuchar de su gran amor que Él tiene por nosotros en esta clase. En estas próximas clases que vienen, que este va a seguir siendo el tema, y aquí nosotros podemos, el objetivo es entender cómo nosotros podemos usar la redención en nuestra vida. Y sabes una cosa, te voy a adelantar esto súper rápido, porque la clave es el cambio de mentalidad, es el pensamiento. Y y bueno, vamos a comenzar. Me fui un poquito porque quiero tomar el tema desde el principio, por qué fue lo del pecado. Entonces, para tener un entendimiento completo
de qué era lo que sucedía en el Antiguo Testamento y por qué el pecado hoy nos afecta de esa manera y cómo nosotros tenemos que vivir como perdonados para poder cambiar de la gracia a la ley. Entonces, prácticamente es una explicación de leve en esta clase, prácticamente, para poder entender cómo la redención tomó su lugar y todo lo que Dios hizo, ¿ok? Entonces, a veces suena la redención como un tema religioso o como algo teólogo, pero esto es más importante de lo que tú y yo podemos saber. Redimir es la acción de redimir, volver al estado original, tal cual Dios nos creó, ¿ok? Sin mancha, sin duda, sin condena, sin pecado. O sea, en los tiempos de Adán y Eva, cuando ellos caminaban con Dios en el Edén, es lo que Jesucristo, ¡fum!, ¿no? Recuperó para nosotros. La acción de redimidos, o sea, los condenados por estos delitos, no pueden recibir el beneficio de la redención por buenas conductas. O sea, la redención no nos la ganamos por portarnos bien, no, al contrario, no, es la condena de pecar, prácticamente es una condena que se ganó la humanidad debido a la rebeldía, debido al pecado, ¿no? La redención como perdón de pecados. El diccionario habla, el diccionario regular, es de liberar, de comprar o rescatar, por ejemplo, o de liberar a una persona de la esclavitud mediante un pago. ¿Ok? Esto es lo que significa redención en el diccionario. O sea, había un esclavo, se le pagaba cierta cantidad o se hacía un trueque y ese esclavo quedaba libre. ¿Ok? Entonces, la redención se refiere a la expiación de Jesucristo, esto es a nivel bíblico, al hecho de que los liberó del pecado. Esto es un fundamento bíblico. Ujú. De todo. O sea, él nos liberó de todo. Es la entrada. El pecado fue la entrada de Satanás. Él tuvo, ajá, él entró a la humanidad por medio del pecado. Y lo que trae a nuestra vida es opresión. Y lo peor de todo es que creemos sus mentiras. Porque, ¿sabes? A veces nosotros pensamos que lo malo que nos está sucediendo no lo merecemos. Y sabes, esto es una mentira. Esto es una mentira diabólica porque todo lo malo que sucede en este mundo procede del diablo, procede del pecado, de las consecuencias del pecado, procede de la caída. Ajá. Entonces, acuérdate que Dios dijo que toda la dádiva, todo el don perfecto procede de lo alto, procede de Él. O sea, nosotros no podemos llamar, por ejemplo, que una enfermedad Dios no la mandó para que nosotros aprendamos. No, 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 porque Él no creó la enfermedad. Él no creó la miseria. Entonces, todo esto entró a la humanidad debido al pecado, debido a que Adán y Eva pecaron. Y bueno, pues por consecuencia, ¡fum!, ¿no? Nosotros nos llevamos. La redención, fíjate lo que es la redención. Esto es importante que podamos entender lo que la redención hace a nuestra vida. Es la transformación. Es la transformación que sucede desde el momento en que tú y yo conocimos a Jesús. Desde ese momento, nosotros hemos tenido una serie de cambios y todos esos cambios es la redención. O sea, a veces nosotros queremos que Dios actúe en ciertas cosas o queremos mover ciertas cosas o queremos que se agilicen las cosas, pero ¿sabes una cosa? Yo me he dado cuenta en todo este tiempo que llevo caminando con Él, es que el área más importante que Él ha hecho en mi vida, la redención donde yo sí la he visto tremendo, es en mi carácter, es en el modo de ser, es en la sanación de mi alma, en que muchas cosas que antes me hacían daño y hacían daño a la gente que me rodea, Él las ha cambiado. Y sabes, eso se llama redención. Entonces, ¿esto cómo sucede esta transformación? Mientras nosotros conocemos a Dios. Y quiero decirte algo. Mientras más te enfoques en conocerlo, tu vida va a ser más redimida. Mientras más te metas en su palabra, vas a tener más redención, porque sabes que su palabra es medicina.
Entonces, nosotros al conocer a Jesucristo, al conocer a Dios, al conocer, porque Él dice, el que me conoce a mí, conoce al Padre. Entonces, mientras más nosotros lo conocemos a Él, ¿sabes? Nuestra vida va a ser transformada, nuestra manera de pensar está siendo transformada. ¿Por qué? Porque nosotros creíamos que eran cosas normales cuando la realidad es que eso procede del mal, lo que es la enfermedad, la miseria, la tristeza y todo este tipo de cosas. Entonces, nuestra transformación sucede cuando nosotros tenemos una comunión con Él, cuando nosotros estudiamos su palabra. Nuestra redención con Dios y nuestras emociones, fíjate, afectan nuestras emociones, transforman nuestros pensamientos en el camino de nuestras convicciones, o sea, nuestras convicciones, nuestras creencias van cambiando, va cambiando nuestro modo de hablar, nuestra actitud. Vamos muriendo a las obras de la carne, al enojo, a la tristeza, ¿no? A la iracundeza, a la gritería, todo esto vamos muriendo. La redención es la puerta que abre los beneficios que Jesucristo ha ganado para nosotros. Ujú. Y nosotros fuimos comprados por la sangre de Cristo. O sea, el sacrificio que Jesús tuvo en esa cruz es que tú y yo vivamos una vida redimidos prácticamente. Que nosotros seamos el reflejo de lo que Él es, que nosotros podamos expresar en nuestras palabras, en nuestro modo de hablar, en tantas cosas que Cristo vive en nosotros. Esa es la redención. ¿No? Obvio que esto es una parte importante que al principio él abarca, pero conforme nosotros nos vamos extendiendo, agarra nuestras finanzas, agarra nuestra prosperidad, agarra todo. Recuerda que Dios es un Dios integral, es un Dios que cubre todas las áreas de nuestra vida, ¿no? Entonces, no hay nada en este mundo que no se someta al nombre de Jesucristo. Entonces es importante y es lo que vamos a aprender en estos talleres de la redención, cómo hay cosas que son ilegales en nuestra vida y cómo también nosotros lo que le da la legalidad es el pecado, ¿no? Y es lo que vamos a aprender. Eso no lo vamos a ver en este taller, pero en los siguientes lo vamos a ir viendo. Y fíjate bien, como religión, como una regla religiosa, la redención solo limita al perdón de pecados. Esto, como podemos ver, es un acceso ilimitado. La religión nos hace creer que hay situaciones que no se pueden cambiar, que son normales, que no pueden ser cambiadas, que las podemos llamar, sí, esto está bien, es normal que pase esto, como la enfermedad, la escasez, la miseria, la pobreza, la maldición. No, pues es que así le tocó a tu tía, a tu mamá también, a tu abuela también, y esto es totalmente una mentira. La depresión y todo esto es lo que Satanás utiliza para traernos opresión y esclavitud. Ujú. Nosotros entendemos que por medio de Jesucristo, todas las cosas fueron hechas. Ajá. Y él, de verdad, yo estudiaba esto y en lo que he estado estudiando este año y lo he conocido más. O sea, si nosotros estudiamos los 4 libros del Nuevo Testamento, ¿qué encontramos? Encontramos a un Jesús que siempre sanó. Encontramos un Jesús que prosperó a la gente. Encontramos un Jesús que ayudaba, que escuchaba. ¿No? Entonces, nosotros, yo en lo que he leído la Biblia, y si ustedes lo han encontrado, pues háganmelo saber, por favor, de un versículo que diga, no, pues es que eso es, esa enfermedad, pues es tuya y órale, para que aprendas, ¿no? Eso es una mentira. Eso es una mentira del demonio y te doy un ejemplo, como es la enfermedad es igual con la pobreza, es igual con la escasez, con la depresión y todo este tipo de cosas. Todo eso proviene de Satanás, todo eso proviene, ajá, de la opresión de Satanás hacia nuestra vida. ¿Y cuál es lo que él quiere hacer? Él quiere que nosotros perdamos la fe, él quiere que nosotros no volteemos a ver a Dios y perder nuestra alma. ¿No? Por eso, y lo único que él se vale es para mentir y para mentir, ¿no? Entonces, fíjate bien, vamos a comenzar con esto. En Efesios 1:3, fíjate qué hermosura de versículo.
Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. El libro de Efesios toma una perspectiva diferente, igual que el de Colosenses. Si observamos bien que este libro está escrito, muchos tiempos están en pasado. Nos bendijo, nos hizo reyes y sacerdotes, nos liberó. O sea, si nosotros podíamos entender, creo que ya lo había platicado anteriormente aquí, de lo que es este verbo que está en pasado, en tiempo pasado. Él nos bendijo con toda bendición espiritual, que no estamos batallando, o sea, que no es que estemos batallando, luchando por algo, por una sanidad, por una prosperidad, etcétera, sino que ya está hecho. La bendición espiritual, escúchame bien, esa bendición que estoy hablando en Efesios 1:3, esa bendición es la que te habilita. Escucha bien, te habilita para conquistar por medio del Espíritu Santo. Cuando nosotros creamos que no podemos hacer una cosa, ¿sabes qué, precioso Espíritu de Dios? Habilítame. La bendición espiritual se refiere a esa habilidad, significa hacer algo o a tener una habilidad, ser capaces para hacer una determinada cosa que nosotros a veces decimos, no, es que no puedo hacer. ¿Ok? Entonces, la bendición espiritual hace referencia a esa habilidad, esa capacidad que el Espíritu Santo nos da para poder hacer lo que muchas veces es imposible para nosotros. O sea, esa habilidad viene en esa bendición espiritual y puede ser confuso, y esto es en un ámbito espiritual, ¿ok? Vamos a ver esto de que recordemos que hay dos reinos, es el reino de Dios y es el reino de Satanás, ¿ok? Y todo tiene que operar primeramente en lo espiritual. Después, posteriormente, nosotros podemos, una vez conquistando el área espiritual, todo se manifiesta y todo baja a lo físico. Entonces, hay luchas, hay peleas, hay batallas que es necesario quitarles el poder y la autoridad, que es lo que vamos a aprender en el último módulo. No sé si me puedo extender a un cuarto y si así lo requiere la enseñanza, lo vamos a hacer. Ajá. Y es lo que vamos a aprender. Cómo hay veces es necesario quitarle la autoridad, ajá, de nuestra casa, de nuestros hijos, de nuestro negocio. ¿Sabes por qué? Porque eso es opresión y la opresión no procede de Dios, ¿ok? Entonces, aquí nosotros vemos que hay dos ámbitos espirituales y vamos a aprender en este taller cómo vamos a conquistar el ámbito espiritual, ajá, para nosotros poder ganar esas batallas. Ujú. No, no está reservado, porque aquí mucha gente dice, es que esa vida eterna que vamos a vivir, wow, con Él en el cielo y que vamos a tener, wow, 100,000 cosas, ¿sabes? No está limitado cuando nosotros estamos en su presencia. No, ¿sabes algo? Yo estoy segura que esa obra de redención que Él hizo, la hizo completa. Y si tú y yo lo buscamos, y si tú y yo nos dedicamos a aprender de Él, ¿sabes? Esa redención va a tocar nuestro ámbito espiritual. Y yo he visto milagros en mi vida. O sea, pero milagros en mi vida. No sé si te he contado el testimonio de mi hijo, pero voy a contárselos un día de estos. Y sabes, mi hijo es el resultado de milagros. O sea, desde los 8 meses de nacido, le declararon cosas y cosas y cosas. Y sabes, wow, hoy me sorprende. Ujú. Pero es importante que nosotros conquistemos en oración, en creer, en declarar su palabra, en sembrarla en nosotros para poder vivir la redención. ¿Ok? Entonces, pero de acuerdo con Efesios 1:3, que nos dijo que Él nos bendice, ajá, en lugares celestiales, que nos bendijo con toda bendición en lugares celestiales. El área de conquista en el ámbito espiritual. Los lugares celestiales no son tan solo un ámbito de conflicto solamente, sino además un lugar donde Dios puede liberarnos y aliviarnos
donde el Espíritu de Dios nos ayuda en nuestras debilidades por ser, por así decirlo, es lo que se refiere a nuestro carácter, a nuestro intelecto, nuestras emociones, nuestra voluntad. En esas áreas que no hemos conquistado, que seguimos batallando, que necesitamos la intervención de Dios, en esas áreas es donde necesitamos nosotros seguir conquistando esos lugares, porque muchas cosas tienen que tener primero un impacto espiritual para luego poder tener el impacto físico, pero el impacto espiritual tú y yo lo creamos a través del creer, a través de la oración, a través del ayuno, a través de muchísimas herramientas tremendas que Dios nos ha dejado, ¿no? Entonces, hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Estas son eternas, o sea, no solamente en esta vida, sino en la que viene. Son beneficios que nosotros recibimos. Escucha esto. Esta bendición, nosotros la recibimos desde el momento en que nacimos de nuevo. Segunda de Corintios 5:17. Entonces, cuando nosotros recibimos el Espíritu de Dios, cuando nosotros nacemos en el Espíritu, su Espíritu Santo es el que nos hace nacer de nuevo. Si luego has sido obediente y tienes el bautizo en agua, el bautizo del Espíritu, todo esto nos está dando poder a nosotros. La primera de estas bendiciones, imagínate, esta es la primera de las bendiciones. ¿Y sabes cuál es? Que tú y yo fuimos escogidos, fuimos predeterminados, somos herederos y coherederos en Cristo Jesús. Y mucha gente puede decir, ay, es que mi papá es ingeniero, el mío es arquitecto, el mío es el papá de no sé quién, de no sé qué tanto, ¿sabes? Tu papá y mi papá es Dios, el que creó todo, 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 todo. Entonces, un día recuerdo que una joven me dijo, es que mi papá es el pastor. Y yo me reía y me reía, y yo le decía: "Es que el mío es Dios", ¿no? Entonces, ¿sabes qué? Fue una cosa muy chistosa, porque a mí eso me daba risa, y eso salió de mi corazón, ¿no? Ella me presumía que su papá era el pastor, y yo decía: "Es que mi papá es Dios", ¿no? Ay, creo que hasta roja me puse, ¿no? Y ¿sabes una cosa? Si nosotros creemos, y el privilegio que nosotros tenemos de ser hijos de Dios, nuestra identidad cambia totalmente. Nuestra identidad es saber quiénes somos en Cristo y viene incluida en la redención. ¿Por qué? Porque creo que lo más maravilloso de esto es que tú y yo seamos ese templo del Espíritu de Dios, donde Él, así como lo dice su palabra, Él vierte su poder. Entonces, no sé si esto te emociona, no sé si esto te da más ganas de seguir adelante, de decir, ¿sabes qué, Señor? Gracias porque tú me has elegido, gracias porque tú, Señor, me has hecho heredera, porque soy el templo del Espíritu de Dios, o sea, soy esa vasija que necesita ser vaciada, ¿no? Y llena de tu poder. Ujú. Entonces, aquí vemos cómo el nuevo nacimiento es esa apertura de esa bendición de decir, ¿sabes qué? Eres elegido, eres aceptado, eres amado. Ujú. Eres así para la niña de mis ojos, ¿sabes? O sea, hay tantas cosas tan hermosas que Dios nos dice a través de esto. En Efesios 1:13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, escucha bien como aquí dice, habiendo creído en él, o sea, esto es por creer, fuimos sellados con el espíritu de la promesa. El Espíritu Santo es la promesa, y en el Espíritu Santo está todo lo que tú y yo necesitamos para vivir una vida de redención. Y sabes una cosa, necesitamos aprender a vivir en la redención que Jesucristo ha ganado para nosotros. Y esto es solamente por convicción. Esto es solamente por creer. Vamos a aprender un poquito de la ley y la gracia. Cómo a veces, sin nosotros creerlo, nos estamos metiendo en la ley y podemos decir, ¿sabes qué? Es que estoy viviendo, yo vivo bajo la gracia, sí,
Pero si nosotros estamos viviendo bajo la gracia y nuestro comportamiento o nuestra creencia está en la ley, estamos viviendo bajo la ley y lo que está operando es el pecado. Entonces, pongan mucha atención en esto, porque esto nos va a abrir mucho el entendimiento en el nombre de Jesús. Y le pido al Espíritu Santo de Dios que Él me ayude a explicar esto, porque si nosotros podemos entender esta parte, ¿sabes? Vas a darte cuenta cuando estamos viviendo, ajá, en la gracia y cuando estamos viviendo en la ley, ¿ok? Segunda de Corintios 3:4. Estamos seguros de que de todo esto, debido a la gran confianza que tenemos en Dios por medio de Cristo, no es que pensemos que estamos capacitados para hacer algo por nuestra propia cuenta. Nuestra actitud proviene de Dios. Ujú. Él nos capacitó. Escucha, aquí viene otra vez la palabra capacitar. Él nos capacitó para que seamos ministros de su nuevo pacto. Este es un pacto. Este no es un pacto de leyes escritas, como lo era el Antiguo Testamento, la ley de Moisés, sino de espíritu. O sea, el pacto en el que tú y yo vivimos, aparte de ser un pacto de sangre, porque así lo dicen las escrituras, también es un pacto de espíritu. Aquí lo estamos viendo claramente, 2 de Corintios 3:6. El antiguo pacto escrito termina en muerte, pero de acuerdo con el nuevo pacto, el espíritu da vida. Fíjate bien aquí cómo está escrito perfectamente. Él dice que la ley escrita llevaba a la muerte. Ajá. Era un pacto, un antiguo pacto escrito que terminaba en muerte. Pero el nuevo pacto es el pacto de espíritu que da vida. O sea, ese espíritu que da vida vive en ti y vive en mí, pero necesitas hablarle. Él dijo en Ezequiel 36:25 que Él pondrá en nosotros un nuevo corazón y pondrá en nosotros un corazón, quitará ese corazón de piedra, se lo volverá a un corazón de carne, pero ¿sabes qué es lo más maravilloso de todo? Él pondrá su espíritu en ti y en mí. Y sabes, tú y yo hoy tenemos su espíritu. Y sabes, es importante que seamos conscientes que su espíritu está en nosotros. En esta escritura, Pablo no se está jactando de lo que hacía, sino él le daba gloria a Dios por lo que Dios hacía a través de Pablo. Nadie tiene la responsabilidad ni la habilidad de llevar a cabo con sus propias fuerzas el llamado sin el Espíritu de Dios. Aquí dice llamado, pero acuérdate que Dios actúa en todas las áreas de nuestra vida. O sea, aquí Él lo dice y también lo dice, por ejemplo, en Juan, ¿no? Juan 15, que nosotros lejos de Él no podemos hacer nada. Cerca de Él daremos fruto. Y aquí Pablo está reconociendo que sin el Espíritu de Dios Él no puede hacer nada. La humildad de Pablo y el reconocer a Dios en todo, fíjate bien lo que hacía Pablo, reconocía a Dios en todo, lo capacitaba para hacer la obra. Aquí estamos hablando del ministerio, ajá, pero yo creo que Él nos capacita para todo. Yo lo he visto, yo lo he vivido desde que llegué a este país. Pablo tenía algo importante, que él no se consideraba ni apto ni capaz para hacer las cosas, sino que decía, es que es él el que lo hace. Y sabes una cosa, esta actitud de Pablo la necesitamos tomar nosotros y abrazarla y decirle, ¿sabes qué, Señor? Te necesito para hacer esto, te necesito para hacer el otro. Ponlo en las cosas pequeñas y lo vas a ver en esas cosas grandes. Aquí vemos como en 2 de Corintios 3:6. El Espíritu da vida. En el antiguo pacto era muerte. El nuevo pacto es vida. Y sabes, es una vida en abundancia, porque Jesucristo vino a eso. Vino a traernos una vida y vida en abundancia. Vivimos en el antiguo pacto, nos trasladamos a la gracia del nuevo pacto. ¿En dónde estamos viviendo? ¿Ok? La Biblia revela cómo Dios piensa. Contiene leyes que Dios nos dio para nuestro beneficio. En Deuteronomio 10:13 y en Romanos 17.
Estas leyes son reglas. El Antiguo Testamento, pues, es un beneficio para nosotros. Ajá. Esto nos incluye una guía para nuestra vida. La ley requiere obediencia, requiere sumisión. Ujú. En Romanos 7, versículo 4 nos dice, por lo tanto, mis amados hermanos, la cuestión es la siguiente. Ustedes murieron al poder de la ley cuando murieron con Cristo. Y ahora están unidos a aquel que fue levantado de los muertos. Como resultado, podemos producir una cosecha de buenas acciones para Dios. ¿Esto qué está haciendo referencia? Ujú. Que nosotros cuando nacemos de nuevo, cuando nosotros em, escogemos seguir a Cristo, ajá, porque es escogerlo, seguir a Cristo, ujú, Él cuando Él muere y resucita, en esa resurrección, Él llevó consigo Él llevó consigo todo el pecado, Él llevó consigo todas las obras del enemigo, fueron, fueron este, conquistadas por Él. Ujú. Y aquí nos dice algo importante, que nosotros cuando si hemos muerto juntamente con Él, cuando dices: "¿Sabes qué, Señor? Yo ya no vivo más, sino Cristo vive en mí". Y, ¿sabes? Tan solo de pensarlo, tan solo de decir, de creerlo. O sea, yo ya no estoy sola, Cristo vive en mí. Y si Cristo vive en mí, es la esperanza de gloria. ¿Sabes? Con este pensamiento puedes conquistar muchas áreas de tu vida que tal vez hoy no has podido, conquistar. Porque aquí lo dice, podemos producir una cosecha de buenas obras para Dios. En Romanos 7:13, pero ¿cómo puede ser? ¿Acaso la ley, que es buena, provocó mi muerte? Por supuesto que no. El pecado usó lo que era bueno a fin de lograr mi condena de muerte. Por eso podemos ver qué terrible es el pecado. Se vale de los buenos mandatos de Dios para lograr sus propios fines malvados. La ley de Dios no son una carga, sino una bendición. Pero ¿qué es lo que muchas veces sucede? Te voy a poner un ejemplo para poder entender un poquito esto, porque a veces es un poco confuso, ¿ok? Por ejemplo, voy a ser totalmente vulnerable contigo. Ujú. Y yo hace unos años, bueno, más bien, bueno, hace unos años sí, 2 o 3 años, yo tuve un problema muy fuerte con mi mamá. Nosotros vivíamos en su casa, gracias a Dios salimos de esa casa. Y quiero contarte que yo salí muy mal, mi corazón estaba muy, muy triste, estaba muy desilusionada y, y vinieron a mi vida muchísimas cosas, ¿no? Y nosotros en ese tiempo, Dios nos dio la oportunidad de cambiarnos de casa. Y aquí es donde está la enseñanza. Yo tenía 2 opciones, y una de esas opciones era perdonar, y la segunda opción era llenarme de odio, de amargura, de rencor, de tristeza, de desilusión, de todo lo que tú le quieras poner, y hacer un cóctel, claro que sí. Esa era mi segunda opción. Y yo decidí, ajá, meterme en la gracia de Dios y decirle: "¿Sabes qué, Señor? Ayúdame". O sea, me siento desilusionada. O sea, la verdad que yo había creado una expectativa. O sea, yo en mi mente, en mis pensamientos, había creado una expectativa de una mamá, y cuando yo me di cuenta, era otra persona. Pero yo había creado durante muchos años, yo a los 19 años, mi mamá se vino a vivir a Estados Unidos, y yo de todo ese tiempo hasta, híjole, fueron más de 20 años que no conviví con ella. Entonces, yo todo ese tiempo creé una expectativa falsa de mi mamá, porque solamente la escuchaba por teléfono. Y cuando yo empecé a conocerla, empezaron a venir cosas tremendas a mi vida, y todo esto me empezó a llenar de muchos sentimientos encontrados, de desilusión, de tristeza, o sea, en mí había un cóctel de cosas que realmente no me gustaban. Yo decidí alejarme de ella un año, y fue un año que el Señor estuvo trabajando conmigo. Y, ¿sabes una cosa? Yo decidí perdonarla. Y hoy tengo una relación que solamente Dios la ha restaurado, solamente Él la ha restaurado. Yo me he tenido que esforzar, claro, ajá, pero
seguí las indicaciones de él. Él fue muy fuerte porque me dijo: "No eches perlas a los cerdos, no hables de mí", o sea, cosas muy, muy fuertes. Pero, ¿sabes una cosa? Yo fui obediente y se restauró esta situación. Hace unos días me pidieron escribir una carta para ella, y, ¿sabes una cosa? Yo recordaba las instrucciones que Dios me había dicho, y Él me había dicho: "Es que es una persona que necesita ser reconocida, que necesita ser amada". Entonces, bajo eso, yo dije: "¿Sabes qué, Señor? Ayúdame a amarla, verla como tú la ves, y también ayúdame a reconocerla, o sea, a que ella sea reconocida". Y como: "Ay, sí, mamá, muchas gracias", y no sé qué. Y, ¿sabes? A veces no es solamente por estar bien con ella. Es simple y sencillamente porque yo quiero estar a cuentas con Dios y quiero estar dentro de su gracia. Cuando nos decidimos meter en ese perdón, en ese, ¿sabes qué, Señor? Límpiame, ayúdame, restáurame, lávame, como tú le quieras decir, estás metiendo bajo la gracia. Cuando tú le estás haciendo, estás pidiendo a Dios que te ayude en esa situación. Pero cuando nosotros decidimos no perdonar, estamos viviendo bajo la ley. Esto es en otras palabras lo que quiero decir. Cuando nosotros decidimos, ¿sabes qué? Alejarnos. Cuando nosotros decidimos, ¿sabes qué? Tú lo tuyo, yo lo mío y la familia y el sol, entre más lejos mejor. O sea, yo tomando este mismo ejemplo. Ajá. Entonces, aquí es cuando nosotros nos estamos moviendo hacia la ley y no nos estamos metiendo bajo su gracia. Sí podemos entender con este ejemplo lo fácil y lo sencillo que es andar de la ley hacia la gracia, de la ley hacia la gracia. Y, ¿sabes? Necesitamos ser congruentes. ¿Sabes qué? Hay una piedra ahí, Señor, ayúdame. O sea, ayúdame. Quiero decirte, mi mamá es inconversa. Yo le doy gracias a Dios porque ha sido la persona, junto con mi suegra, que Dios ha utilizado para formar mi carácter, para conocerlo más, para poder perdonar. Pero es nuestra decisión. O sea, es nuestra decisión si vivimos bajo los estatutos, las ordenanzas que Él nos llama, o, ¿sabes qué? Es que me hizo daño. Es que la escuché hablando. No podemos hacer esto. Yo me pude haber alejado más tiempo. Y dije: pues me hizo mal, pues, ¿no? Pero, ¿sabes? Decidí y me di el tiempo para sanar y me di el tiempo para que ella también, pues, se diera, no sé lo que haría ella, pero quiero decirte una cosa, Dios restauró esto. Y fue a través de la obediencia del perdón, fue a través de la obediencia de decir: "¿Sabes qué, Señor? La verdad, perdóname, o sea, me siento mal". O sea, me desilusioné, no fue lo que yo esperaba, ¿ok? Entonces, ese es un ejemplo de cuando nosotros nos metemos bajo la gracia o andamos bajo la ley, porque así es, corazón. O sea, o es una o es otra. En Gálatas 2:5 nos dice: "Tú y yo somos judíos de nacimiento, no somos pecadores como los gentiles". Fíjate nada más. Sin embargo, sabemos que una persona se declara justa ante Dios por la fe en Jesucristo y no por la obediencia a la ley. Y nosotros hemos creído en Cristo Jesús para poder ser declarados justos ante Dios por causa de nuestra fe en Cristo y no porque hayamos obedecido la ley, pues nadie jamás será declarado justo ante Dios mediante la obediencia de la ley. Fíjate nada más, cuando nosotros estamos operando bajo la ley, nadie puede cumplir todas las estrictas especificaciones de la ley, porque fíjate, puedes tú cometer 999,000 bien, y cometes una mal, esa mal, ¡fum!, nos regresa a vivir bajo la ley. Entonces, necesitamos meternos bajo la gracia. Y dices: "¿Cómo me meto bajo la gracia?". Espíritu de Dios, ayúdame en oración, en buscarlo. O sea, es sencillo vivir bajo la gracia, pero también Él nos pide varias cosas y es necesario en esa obediencia. Aquí esta obediencia que dice aquí, que no es nadie es declarado justo mediante la obediencia de la ley, se refiere a la ley estricta. Esa ley que solamente Jesucristo pudo llevar y cumplir, ¿no? Porque, pues, era Dios. O sea, Jesús era Dios caminando en esta tierra, y Él cumplió con todas las especificaciones de la ley, porque era Dios. Pero tú y yo, pues, es imposible, imposible, porque fallamos una y pelas, ¿no?
Entonces, no es una conveniencia. La religión nos hace creer que si haces esto o haces el otro, o te portas bien, o si dejas de hacer esto o haces esto de tal manera. No, o sea, esto no funciona así. Esto es un engaño de la religión. El creer que podemos hacer algo para conseguir el favor de Dios o que Él se mueva a nuestro favor por nuestro comportamiento o por nuestras acciones, esto no es así, esto no funciona así. O sea, Dios sigue siendo Dios contigo o conmigo, o sin ti, o sin mí, sigue siendo Dios, sigue siendo la deidad, sigue siendo el Todopoderoso. Ajá. Entonces, nuestras acciones, lo que nosotros hagamos o no, al único que perjudica es a nosotros como personas. Obvio, va a llegar un día del juicio, en el día del juicio vamos a tener que dar cuentas de lo que hicimos, de lo que no hicimos, de lo que sabemos que no hicimos y peor aún, de lo que teníamos que hacer, que sabíamos que teníamos que hacer, que no hicimos. Entonces, es necesario, ajá, porque en eso sí nuestras acciones van a tener un peso y van a decir: "Okey, ¿sabes qué? Tú hiciste esto, pues ahora te toca esto", ¿no? Porque yo creo que hay una recompensa, pero así de decir: "¿Sabes qué? Por ganar el favor de Dios, por", no, 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 así no funciona. Entonces, vivir en el nuevo pacto es por fe. O sea, todo, 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 todo lo que tú quieras recibir de Jesucristo es por fe. No sé qué necesites, no sé si necesites amor, si necesitas paz, si necesitas tranquilidad, si necesitas un milagro, no sé qué es lo que necesites, pero todo es por creer. Acuérdate que la fe viene por el oír y el oír y el oír la palabra de Dios, no es por acciones. En Efesios 1:4, incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. ¿Esto cómo es? Por medio del Espíritu. El Espíritu Santo de Dios nos hace santos y nos hace intachables ante los ojos de Dios. Cuando nosotros oramos, cuando nosotros estamos ante el Padre, ¿sabes? El Padre está viendo nuestro espíritu. No está viendo nuestros defectos, no está viendo nuestras, no sé, nuestros defectos, nuestras mentiras, lo que tú quieras, no está viendo. Nuestras debilidades, nuestras obsesiones, nada. O sea, Dios nos está viendo en nuestro espíritu, en su espíritu que está en nosotros. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Esto es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. Vamos a ver de qué se trata esto. Dios de antemano ya sabía lo que iba a ocurrir. O sea, antes de la fundación del mundo, Dios ya sabía lo que iba a ocurrir. Él ya sabía que iba a haber una caída, él ya sabía que iba a haber la desobediencia, que estaba la rebeldía de la humanidad, y Dios decidió adoptarnos como miembros de su familia, crear un nuevo pacto y la redención, y le dio gusto hacerlo, sabiendo que habría gente que escogería esto y otra gente que no, y esto pasa el día de hoy. A pesar del rechazo, Dios decidió hacerlo, y con gran gusto dio la vida de su hijo. Y él quedó satisfecho, imagínate. O sea, él quedó satisfecho con el sacrificio de Jesús. Wow, esto es tremendo. O sea, esto es tremendo. O sea, Dios sabía que iba a haber mucha gente que lo iba a rechazar. Dios sabía, porque Él nos da libre albedrío y nosotros sabemos y escogemos si seguimos a Cristo o no, si no lo seguimos. Nosotros escogemos, ¿no? Porque acuérdate que el libre albedrío es el poder de decidir. Y entonces él sabía esto, él sabía que mucha gente lo iba a rechazar, él sabía que mucha gente, así, como todo lo que le pasó a él. Y aquí como dice, y Dios decidió hacerlo con gran gusto. Dio la vida de su hijo y él quedó satisfecho con el sacrificio de Jesús. ¿En dónde viene esto? Isaías 53, del 10 al 11. Formaba parte, te pido que leas Isaías 53 con esta perspectiva que hoy estamos aprendiendo y le vas a ver un modo diferente a Isaías 53. Isaías 53 del 10 al 11. Formaba parte del buen plan del Señor. Fíjate nada más. Aplastarlo, causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá
muchos descendientes, disfrutará de una larga vida, y de sus manos el buen plan del Señor prosperará. Cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho, y a causa de lo que sufrió mi siervo, justo hará posible que muchos sean contados entre los justos, porque Él cargará con todos los pecados de ellos. Fíjate lo que dice esto. O sea, Dios quedó satisfecho con que Jesús fuera crucificado. Y dices, wow, era su hijo, pero ¿sabes? Era necesario. ¿Por qué era necesario esto? Esto era necesario porque lo único que pagaba el pecado, la única paga del pecado en el Antiguo Testamento era el sacrificio de los animales, de los corderos y todos los animales sin mancha, era lo único que era la paga del pecado. Pero imagínate, llegó a ser tanto, tan grande, tan grande, tan grande, que el sacrificio de esos animales ya no era suficiente. Entonces, por eso es que desde el principio, desde antes que Adán y Eva, Él ya tenía este plan de redención, este plan de vida para nosotros, este plan que tú y yo hemos decidido vivir. Y este plan, el cual aquí está oculto, todo lo que nosotros necesitamos para tener esa vida de abundancia que Jesús ganó por nosotros a través de este sacrificio. Entonces, imagínate ese sacrificio que le causó dolor, porque aquí fíjate cómo dice el 11, formaba parte del buen plan del Señor. ¿Cuál era el plan del Señor? Era aplastarlo y causarle dolor. Y fue la ofrenda del pecado. O sea, a través de ese sacrificio, a través de ese derramamiento de sangre, la sangre de Jesucristo era pura. La sangre de Jesucristo no tenía pecado. La sangre de Jesucristo era limpia. Era, imagínate, no pecó en toda su vida. Él no nació de pecado como tú y yo. O sea, y esa sangre derramada en esa cruz, con ese sufrimiento, con ese dolor, formaba parte del plan del Señor para que tú y yo viviéramos. Wow. Yo pensaba en esto y esto se viene a mi mente ahorita. Y tal vez muchos decimos cuando sacrifican a Jesús y está en el concilio y está frente a Poncio Pilato. Poncio Pilato lo tiene que juzgar. Y había un tipo ahí que era un malandrín, que era, que mataba, que estaba en la cárcel, en un calabozo, porque en ese tiempo eran calabozos, y su nombre es Barrabás. Ajá. Y Poncio Pilato recibe la indicación de su mujer. ¿Y qué le dice? ¿Sabes qué? He soñado con ese justo, porque le dice justo. He soñado con ese justo, no te metas con él. Y después el pueblo pedía que Jesucristo fuera crucificado. Y Poncio Pilato se lava las manos. Pero ¿sabes una cosa? Ese Barrabás, que estaba lleno de pecados, ese Barrabás que el que merecía estar en la cruz era Barrabás, no era Jesucristo. Ese Barrabás que tenía encima este, todo la crueldad, porque decían que mataba gente. O sea, imagínate, ese Barrabás es como si hubiéramos sido tú y yo. Ese fue el precio. Ese fue el precio que Jesucristo, su sangre, molido, lleno de dolor, causado de dolor. Ajá. Muchos dicen, no, Barrabás, no queríamos ver ni saber nada de Barrabás. Pues sí, pero así estábamos muertos tú y yo en pecado. Y Barrabás fue hecho libre. ¿Sí me entiendes? O sea, tú y yo podemos estar libres ahorita, libres de toda la opresión, libres de todo el miedo, libres de toda la inseguridad, de todo el afán, de todo lo que hoy nos está persiguiendo. Porque sabes una cosa, en esa crucifixión, Jesucristo derramó su sangre para que tú y yo fuéramos perdonados. O sea, tú le costaste.
la sangre a Cristo. ¿Y qué es lo que quiere decir esto? En otras palabras, ¿sabes qué es lo que quiere decir? Es el perdón de pecado. Él trajo la redención por el sacrificio de Jesucristo, el perdón para nuestros pecados. Él nos escogió en Cristo Jesús. Nosotros fuimos redimidos por su sangre. O sea, ese pecado que tú y yo cometimos, cometeremos y cometimos y estamos haciendo y estamos pecando y todo eso, ¿sabes? Él ya lo pagó. La redención significa perdón de pecados. Él nos limpia, Él nos hace santos, aceptos en el amado. Y en esta redención, en este sacrificio que Él hizo, ¿sabes? Veníamos tú y yo. Porque al Padre, quedó satisfecho con el sacrificio de Él. Y no sé, o sea, yo a veces pienso en esto y digo, y Señor, ¿por qué estoy viviendo esto? Y sabes, llego a la conclusión de que Él hizo una obra de redención perfecta. Y la que sigue estando mal soy yo. Y la que sigue sin entender la de redención y la palabra de Dios soy yo. Porque entre más escucho la obra que Él hizo en esa cruz, yo lo más que puedo decir, Señor, fue una obra perfecta. O sea, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué estoy viviendo esto? Y sabes una cosa, entre más estudio esto, más creo que nosotros necesitamos cambiar nuestra manera de pensar. Nosotros hemos sido escogidos, hemos sido elegidos, hemos sido pagados por precio de sangre, hemos sido comprados. O sea, ese pecado, todo lo que Barrabás el que tuvo que estar muerto hubiera sido el Barrabás, hubiéramos sido tú y yo. Y Él se subió a esa cruz por amor a ti, por amor a mí y a todos. Esto es por creer. Híjole, Efesios 1:4. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia, al acercarnos a sí mismos por medio de Jesucristo. Esto es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. Nos eligió, somos elegidos. Y acuérdate que todo esto es en el Espíritu. Ujú. Primera de Pedro 1:18. Pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarnos de la vida vacía que heredamos de nuestros antepasados. No fue pagado con oro ni con plata, los cuales pierden su valor, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Dios lo eligió como el rescate para que ustedes, mucho antes de que comenzara el mundo, pero ahora, en estos últimos días, Él ha sido revelado por el bien de ustedes. O sea, aquí vemos cómo nosotros fuimos comprados con ese precio de sangre. Aquí está lo que te acabo de decir anteriormente, el versículo que corresponde. En el número 21, igual, primera de Pedro 21. Por medio de Cristo han llegado a confiar, perdón, en Dios y han puesto su fe y su esperanza en Dios, porque Él llevó a Cristo, Él levantó a Cristo de los muertos y le dio una gloria inmensa. Ujú. Entonces, nosotros en esta clase, ¿qué fue lo que aprendimos? ¿Cómo era necesario el sacrificio del Señor Jesucristo? ¿Cómo a través de ese sacrificio, de ese dolor, de ese sufrimiento que Cristo vivió, nosotros necesitamos aprender a vivir como perdonados, porque ese sacrificio que Él hizo fue por perdón de nuestros pecados. Y quiero adelantarte un poquito nada más, ¿ok? Ese perdón de pecados, ajá, que ya fue la redención que Cristo ganó para nosotros, la puerta para que Satanás opere en nuestra vida es el pecado. Entonces, nosotros vamos a aprender en las siguientes clases
cómo acerca de la redención, ahorita ya aprendimos una parte importante, porque es importante que nosotros tengamos claro esto, cómo es importante que nosotros, pues sí, ¿por qué el pecado tiene ese poder en mí? Porque o vivimos bajo la ley o vivimos bajo la gracia. ¿Por qué? Porque o, o es de aquí o es de allá. Acuérdate que la tibieza no se puede, no se vale en la palabra de Dios en su mundo. Entonces, más bien en su reino. Entonces es importante que nosotros, que nosotros tengamos eh, este conocimiento de por qué Él tuvo que cumplir con todos los requerimientos de la ley y dar su sangre, porque la de los cabríos, la de los machos cabríos, la de los animales no era suficiente para cubrir el pecado. Entonces, Él se da a sí mismo para perdón de pecados. Entonces, es importante, ajá, comprender que Él se hizo pecado. Él, no siendo pecador, se hizo pecado en esa cruz, porque en esa cruz, los que crucificaban en esa cruz eran solamente los que eran malandrines, rateros, no sé, de los peores, ajá. Y Jesucristo, al haber sido expuesto de ese modo, pues como lo acabamos de ver, él cumplió con todo lo de la ley. Y sabes, al Padre le agradó esto. Es difícil, la verdad que a veces hoy pienso en esto y digo, wow, fue un precio muy alto lo que Él pagó por ti, por mí, y es necesario, ¿no? Que nosotros aprendamos esta enseñanza, porque si nosotros sabemos cuando el pecado está operando en nuestra vida, es una puerta para que Satanás, este, opere. Entonces es importante que nosotros lleguemos a comprender que nosotros ya hemos sido perdonados. Entonces nosotros ya fuimos perdonados por todos los pecados, los pasados. Él perdonó todos los pecados de la humanidad, presentes, pasados y futuros. Y es necesario no solamente perdonar, sino aprender a recibir el perdón. Y ese perdón de Jesús, el perdón de que sabes que, Señor, Él ya te perdonó, Él ya te soltó la deuda. O sea, sabes que muchas veces no es Él, somos nosotros. Es que nosotros necesitamos cambiar nuestra manera de pensar, por eso Él lo dice, sean renovados en su mente, sean renovados en su mente con el poder de la palabra, transformados, ¿no? Y vamos a aprender cosas súper interesantes en estos módulos. No sé si me puedo extender a un 4, pero bueno, vamos a tratarlo de terminar este año. Y pues bueno, muchísimas gracias a los que están conectados. Vamos a orar y vamos a pedirle al Espíritu de Dios. Señor, te doy gracias, Padre, por esta palabra. Hoy yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que traigas una revelación, Señor. Que traigas una revelación a cada una de las personas que escucha esto, Señor, de lo que fue tu sacrificio, Señor. Que tú les hables, Señor, a su corazón de lo importante, Señor, que cada uno de nosotros somos para ti. De lo importante, Señor, que somos para ti, como a ti, Señor, te importan nuestros pensamientos, Señor. Ayúdanos, precioso Espíritu de Dios, a ser transformados, a ser lo que tú dices que somos, a ser lo que tú dices que podemos hacer. Hoy te damos permiso, precioso Espíritu de Dios, a que quites de nuestra vida toda mentira que nos tiene cautivos, toda mentira que nos tiene estancados, que nos tiene en opresión. Quita de nosotros toda mentira, todo lo que nosotros hemos creído que nos ha traído a arrastrar cosas que no son tuyas, Señor. Precioso Espíritu de Dios, ayúdanos a recibir el perdón. Ayúdanos también a perdonar a los que nos han hecho daño. Ayúdanos, precioso Espíritu, así como dice Pablo, sin ti no podría ser posible esto. Así que te necesitamos, precioso Espíritu, y yo oro en el nombre de Jesús por cada una de las personas que está viendo esto. Yo te pido, Señor, que ellos sean personas, que sean tus hijos llenos de revelación, de entendimiento, de conocimiento a tu palabra, que estén llenos de sabiduría, que estén llenos de tu inteligencia, Señor.
Sabemos que todo esto está dentro de nosotros porque dentro de nosotros está tu precioso Espíritu. Enséñanos, enséñanos, precioso Espíritu de Dios, a desatar tu sabiduría. Enséñanos a desatar tu denuedo. Enséñanos a desatar tu verdad. Libéranos de toda opresión. Libéranos de todo lo que nos ha traído estancados. Yo ya hablamos, precioso Espíritu de Dios, que te damos la libertad de que tú gobiernas nuestra vida, nuestra mente, nuestros corazones. Hoy morimos a toda carne porque hemos muerto justamente con Cristo. Y hoy ya no vivimos más nosotros, sino que Cristo vive en nosotros. Ayúdanos no solamente a entender la redención, sino ayúdanos a vivir como redimidos, porque sabemos que tú nos has redimido de todo el pecado, de toda la ley, de toda la maldición. Gracias, precioso Espíritu de Dios, porque yo sé que tú hablas a nuestros corazones y a nuestra mente. En el nombre de Jesús, bendigo a cada una de las personas que está viendo esto y de las que lo verá. Y te pido, precioso Espíritu Santo, que seas tú en ellos, porque sabemos que tú en nosotros es la esperanza de gloria. Bendícelos con toda bendición espiritual. Bendícelos, Señor, con amor. Capacítalos, Padre, porque así dice tu palabra. Capacítalos, Señor, para que ellos puedan ser reyes, puedan ser sacerdotes, para que ellos puedan estar, Señor, en lugares de prominencia. Ayúdalos, Señor, rompe con todas las imposibilidades, Señor. Ayúdanos a transformar nuestra mente en esa verdad, en esa vida, Padre. Gracias, precioso Espíritu de Dios. Gracias por tu presencia en nuestra vida. Gracias porque eres tú en nosotros. Gracias, precioso Espíritu de Dios, porque tu presencia es lo más hermoso y el regalo más precioso que podemos disfrutar en nuestra vida. Te bendigo, precioso Espíritu de Dios. Y bendigo en el nombre de Cristo Jesús a cada una de las personas que están escuchando esto. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra escrita en nuestro corazón, porque hablamos que esta palabra cae en una tierra fértil y cae y da fruto al 100 por 1. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén y amén. Bueno, pues